Queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir con ustedes este día del Señor, este día domingo, el día principal para nosotros los cristianos. Un cristiano que no celebre el día domingo no se puede llamar cristiano, porque es el día del Señor, es el día que como cristianos debemos dedicarle al Señor. Y lo curioso es que más bien no es tanto dedicárselo al Señor, sino que más bien dedicárselos a nosotros mismos, porque somos nosotros los que salimos beneficiados cada vez que participamos de la celebración de la palabra y sobre todo del sacramento central y fontal que es la Santa Eucaristía. Por eso sintámonos dichosos, sintámonos alegres. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día del Señor, hoy es el día del encuentro con el Señor y hoy es el día en el que yo voy ganando más vida eterna. Queridos hermanos de la iniciación cristiana de adultos, ustedes comienzan un camino formativo en la fe y la fe se alimenta con estos dos manjares que tenemos cada domingo. Con el manjar de la palabra, Cristo que nos forma en el conocimiento de la verdad, y con el manjar de la Eucaristía, Cristo que se da para que nosotros tengamos vida en abundancia, vida para siempre, vida para la eternidad. Por eso nosotros todos los cristianos debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos alegres, porque el Señor nos ha dejado los sacramentos como medios para alcanzar la salvación eterna que sabemos muy bien comienza aquí en la tierra, aquí y ahora, en el presente, en el hoy, es que Dios actúa en cada uno de nosotros. Por eso este día domingo nosotros debemos de disfrutarlo, todos los domingos debemos de disfrutarlos en unión con Dios, en sintonía con Dios. Por eso les repito, un cristiano católico que no celebre el día domingo no es cristiano católico. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que faltar a una celebración de la palabra o faltar a una Eucaristía es un pecado mortal. No puedo comulgar si falto un domingo a la Santa Eucaristía, porque me estoy negando al mandamiento, al tercer mandamiento, santificar el día del Señor y la fiesta. Por lo tanto, es un precepto, es un deber de nosotros los cristianos de participar de la Eucaristía, o donde no hay Eucaristía en las diferentes comunidades, de la celebración de la palabra de Dios. Por lo tanto, les invito a que cada día domingo, participen en sus respectivas comunidades de la celebración o de la Santa Eucaristía, porque faltar un domingo hay que confesar ese pecado que atenta contra el tercer mandamiento. Queridos hermanos, formarse en la fe. La Iglesia nos da tres lugares o tres elementos esenciales que todo cristiano debe de asumir en su vida para formarse en la fe. Y sabemos que el punto de partida en la formación de la fe es la Sagrada Escritura. Nos encontramos en el mes de la Biblia y qué bien dar este paso en el mes de la Biblia, porque de hecho nuestra fe parte de las Sagradas Escrituras. ¿Queremos alimentar nuestra fe? Palabra de Dios. Allí, acercándose a la palabra, formándose en la palabra, es como conocemos a Cristo. Segundo elemento que nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, el magisterio de la Iglesia. ¿Y en qué consiste el magisterio de la Iglesia? Son todos los documentos que la Iglesia nos ofrece para poder formarse en la fe. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos 5 documentos preciosos que no debemos de dejar de leerlos, debemos de leerlos continuamente. Puebla, el documento de Puebla, de Medellín, el documento de Santo Domingo, el documento de Río Janeiro y el último documento que es el de Aparecida. Son documentos que nos ayudan a formarnos en la fe, y así hay una infinidad de documentos que nos ayudan a formarnos en la fe. ¿Por qué es importante formarse en la fe? Porque así puede venir quien sea y usted tiene conocimiento de su fe. Porque ¿qué es la fe? Es seguridad total a Dios, es seguridad total a lo que yo creo, a lo que yo profeso, a lo que me da vida en abundancia. Y el tercer elemento que nos ayuda a alimentar nuestra fe es la tradición que tenemos los cristianos. ¿Cuál es esa tradición?
El Santo Rosario, el Vía Crucis, la veneración y admiración a los santos. Esa es la tradición que también nos ayuda a acercarnos al Señor, porque sabemos muy bien, por ejemplo, el Santo Rosario, el centro del Santo Rosario no es la Virgen María. El centro del Santo Rosario es Jesús. María solo nos acerca a Jesús. Y yo siempre recuerdo que cada vez que veneramos a María, lo que recordamos son aquellas palabras que ella dijo en el primer milagro o signo realizado por Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras de María? Hagan lo que Él les diga. Cada vez que nos acercamos a la Virgen María, eso es lo que estamos profesando. María, que nos acerca a su Hijo Jesús. Por lo tanto, el rosario, quitémonos de la mente, no es marianacéntrico. No sé si esa es la palabra que se puede utilizar. O sea, María no es el centro del Santísimo Rosario. El centro es Jesucristo. Por eso, en cada uno de los misterios del Santísimo Rosario, lo que meditamos es la vida de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, y así tenemos muchas tradiciones, muchísimas tradiciones, las tradiciones nos ayudan a crecer en la fe, y que incluso esta tradición con T mayúscula, que después voy a explicar con los hermanos que vamos a continuar en el retiro, todos los del ICA, esta tradición con T mayúscula, ha sostenido por mucho tiempo la fe de muchos hermanos nuestros. Cuando las misas se realizaban en latín, ¿ustedes cómo creen que se mantenía la fe? Gracias a la tradición con T mayúscula, gracias al Santo Rosario, gracias al compartir el Evangelio del día, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos tres elementos debemos de aprovecharlos. Yo sé que hay hermanos separados que lo primero que hacen es a cuestionarnos, sobre todo en este tercer elemento, que nosotros adoramos imágenes, que nosotros adoramos a la Virgen María, y aunque usted se lo explique con manzanas, con peras, ellos nunca van a entender que nosotros veneramos, respetamos, admiramos, porque ellos, aun siendo como nosotros, hasta el final lucharon por alcanzar la santidad, porque ellos, siendo débiles como nosotros, ofrecían su debilidad al Señor. Y por eso debemos de admirar a nuestra iglesia por todo lo que nos ofrecen. A ver, siempre, ya que estamos en el mes de la Biblia, quiero recordar algo fundamental. Las Sagradas Escrituras, antes de ser texto revelado o declarado libros inspirados por Dios, fue tradición con T mayúscula. Fue tradición con T mayúscula. Y sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Y quién fue que declaró el Nuevo Testamento y todas las Sagradas Escrituras como libro inspirado por Dios? La Iglesia Católica en los primeros siglos. Y lo reafirmó en el siglo V con San Jerónimo. Por eso septiembre es el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, siglo V. Todavía no existían los hermanos separados. Y lo curioso es que ellos se apropian de nuestras Sagradas Escrituras, y es nuestra. La Sagrada Escritura es cristiana católica, porque fue la Iglesia Católica la que declaró estos libros como inspirados por Dios, por 70 sabios que el Papa envió a diferentes lugares para que eligiera los libros inspirados por Dios. Y hay una historia muy bonita que posteriormente vamos a profundizar con nuestros hermanos del ICA, porque hoy ustedes están comenzando este camino de formación en la fe, en otras palabras, de enamoramiento de Cristo. Entre más se forma uno, entre más conoce a Cristo, más se enamora de Cristo, como la pareja de novios. Entre más se van conociendo, más se van gustando, más se van amando, más van disfrutando cada momento juntos. Así debe de ser, por lo tanto, o mejor dicho, el amor y el enamoramiento a Cristo. Entonces tengamos muy claro, las Sagradas Escrituras, antes de ser texto así como lo tenemos ya oficialmente, texto revelado, fue tradición, cosas que se venían contando de boca en boca, prácticas que se iban compartiendo unos con otros, hasta que llegó la Iglesia y eligió esos 73 libros y los declaró textos inspirados por Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Siempre digo esta frase que no sé por qué me fascina repetirla. Nuestros hermanos separados dicen que nosotros nos equivocamos en nuestra tradición.
Entonces, sencillo, como la Iglesia Católica se equivoca en la tradición, se pudo haber equivocado al decir que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Entonces, ¿por qué ellos no hacen su propia Biblia? Que la hagan. Si la Iglesia se equivoca, pudo haberse equivocado, porque según ellos nosotros andamos más perdidos que un piojo en peluca. Nosotros andamos perdidos. Según ellos, nosotros somos incluso la gran ramera. Así nos llaman a la Iglesia Católica, y tantos títulos que yo creo que ustedes han escuchado muy bien. Entonces yo les digo, hermanos separados, si nosotros como iglesia nos estamos equivocados, creo que nos equivocamos en la elección de esos 27 libros. ¿Por qué ustedes no hacen su propia Biblia? ¿Cree que la van a hacer? Jamás. Porque ya la tienen adaptada a su manera. Y por eso la iglesia en un principio no quería que toda la gente accediera a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por miedo a que cada quien le diera su propia interpretación. Dicho y hecho, empezaron porque los primeros que propagaron las Sagradas Escrituras fueron los hermanos separados. Fueron los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los metodistas, etcétera. ¿Y qué sucedió? Ni entre ellos se pusieron de acuerdo, y ahora por eso hay más de 70,000 sectas, porque cada quien interpreta las Sagradas Escrituras a su manera, a su forma de ver, y lo adecúa a veces a sus intereses personales. Y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se dan cuenta? Por eso la iglesia es madre y maestra. Tenía temor, y nosotros sintámonos dichosos porque nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y nos dejamos que sea la misma iglesia la que nos instruya, la que nos forme, la que nos explique las verdaderas y auténticas interpretaciones sobre la Sagrada Escritura. Sobre las Sagradas Escrituras. Y también yo digo, ya que estamos en el mes de la Biblia, yo digo algo fundamental y central que también voy a repetir después con los hermanos, porque en el ICA voy a hacer una profundización más sobre nuestra fe. Yo digo algo central. Quien creó las Sagradas Escrituras fue la Iglesia Católica. Por eso solo la Iglesia Católica tiene la autoridad para dar las verdaderas y auténticas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y el Evangelio de hoy, quiero tocar un poquito también del Evangelio de hoy. Recordemos entonces esos 3 elementos esenciales que nos ayudan a todos los cristianos a crecer en la fe. El primero dije, ¿cuál era? ¿No escucharon? Primero, la sagrada, se me están durmiendo, sagrada. Segundo, el magisterio de la iglesia. Y tercero, la tradición con T mayúscula. Les repito, vamos. Primero, solo los del ICA. Primero. Segundo, el magisterio de la iglesia. Y tercero, la tradición con T mayúscula. ¿Nos ayudan a qué? A formarnos en la fe y a enamorarnos cada día más de Cristo. En el Evangelio que hemos escuchado hoy, el Señor quiere que como discípulos nos configuremos con Él. Y por eso dice, todo el que está bien formado será como su maestro, dice Lucas 6:40. Y de hecho, el Señor lo que quiere es que lleguemos a la madurez en nuestra fe. Porque una vez que lleguemos a la madurez de nuestra fe, puede venir cualquier persona que nos quiera poner en duda y no lo va a conseguir. Por eso el Señor nos pide que seamos personas oyentes de la palabra. Y que una vez que oigamos y hagamos vida a su palabra, vamos a ver los frutos que va a provocar esa palabra en nosotros. El itinerario lucano que nos ha mostrado durante estos domingos nos enseña propiamente cómo convertirse cada día en verdaderos y auténticos discípulos de Jesús. Y por eso hoy nos muestra un modelo precioso sobre el corazón del Padre misericordioso. El primer paso en el discipulado es la respuesta al llamado. Jesús siempre nos llama. Dios siempre nos está llamando. Y toda acción de Dios es una acción de amor. Por lo tanto, rechazar a Dios es rechazar el amor que Él nos da.
En esto vemos entonces la conexión importante que nos ofrece el Evangelio de este día y una lección preciosa de cómo nos enseña Jesús a vivir nuestra vocación. Primero, como discípulos de Jesús, tenemos que tener en cuenta que la vocación tiene exigencias concretas. Y segundo, si tales son esas exigencias, entonces hay que adoptar una actitud que corresponde a ellas. ¿Cómo entender esto? Profundicemos un poquito en este texto precioso que nos ofrece el Evangelio de este día. Jesús nos dice que para poder ser discípulos suyos hay algunas exigencias propias. La primera exigencia nos plantea que cuando una persona tiene un encuentro vivo con Jesús, los grandes amores de la vida se plantean. ¿Como cuáles? El amor a papá, el amor a mamá, el amor al esposo, a la esposa, el amor a los hijos, a las hijas, a los hermanos y a las hermanas, incluso a su propia vida. Se replantean el del papá, el de la mamá, entonces, y todos los seres queridos. Luego se agrega que también hay una actitud que vale más. La exigencia de hoy nos señala que la nueva manera de amar se aprende en una gran identificación con el crucificado. En pocas palabras, muchas veces cuando estábamos niños se nos preguntaban, ¿a quién quieren más ustedes? Y los niños contestan siempre, a mi papá y a mi mamá. Y a veces nosotros decimos, así tiene que amar a Dios. Así tienen que amar a Dios como a papá y a mamá. El Evangelio de hoy nos replantea algo totalmente contrario. Debemos de amar a papá y a mamá así como amamos a Dios. O sea, Dios ocupa el primer lugar. En otras palabras, amarlos con el amor de Dios. Amarlos con el amor de Jesús. Eso es lo que nos plantea el Evangelio de este hoy. Es decir, que nuestras relaciones amorosas, si se puede decir, tienen que ser relaciones que se cristifiquen. Todas nuestras relaciones, por lo tanto, interpersonales, todas las relaciones con los demás deben de ser cristificadas. Es decir, yo debo de amar a mi hermano con el amor de Cristo. Cristo siempre puesto en el primer lugar, y eso es el camino de conversión que nos ofrece. Entonces debemos de replantear nuestros amores. Ahora no debemos de decir que amo a Dios así como amo a papá y a mamá, es al contrario, amo a papá y a mamá así como amo a Dios, porque Dios debe de ser siempre el primer lugar. Y una vez que concreticemos eso, vamos a alcanzar nuestra madurez humana. Por eso el mismo Evangelio dice, hay que dejarlo todo para ganarlo todo. ¿Por qué? Porque estar con Dios implica ganarlo absolutamente todo. Que estas enseñanzas de hoy pues nos enseñen a nosotros a entregarnos por amor a Dios, porque entregarse por amor a Dios implica también entregarse por amor al hermano, como dice aquel canto, amar es entregarse, olvidándose de sí, ayúdenme, buscando lo que al otro puede hacer feliz, qué lindo es vivir. Y hay felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Y luego dice el canto, ama. Y otra estrofa dice, ama como ama Cristo. Es decir, debemos de amar en el amor de Cristo siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.